Capítulo 16. He aquí estos dos asuntos de la luz infinita de Dios, le mailo aden case, arriba, sin límite, le mato aden tajlis, y abajo, sin fin. Son los dos niveles en la luz, son dos niveles en la luz infinita de Dios, y hay una gran diferencia entre ellos. No es lo mismo, arriba, abajo, no es todo igual. A pesar de que es todo ahora en Soif, y el Rebbe explicó en los capítulos anteriores que la cualidad es que es Ein Soif, es sin fin en todos lados en donde se expresa, y está presente aquí abajo tanto como arriba. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El hecho de que el Ein Soif, la luz infinita de Dios, está arriba, sin límite, es una luz oculta y muy tapada, por así decir, que ni siquiera está dentro de la definición de lo revelable y proyectable. Tan profundo es como en una persona misma, en el alma de una persona, uno tiene expresiones que son para uno mismo, sentimientos que son para uno mismo extremadamente profundos, a veces incluso subconscientes. ¿Qué significa algo subconsciente? Que ni siquiera está dentro de la definición de lo revelable, de lo que uno podría llegar a ser consciente de eso. Es algo tan profundo en uno que es subconsciente. Uno mismo no es capaz de darse cuenta de estas cosas. Es algo que está oculto. Este es el concepto de la luz infinita. Arriba, sin límite, es algo tan oculto y profundo que ni siquiera está begeder gile ve'amshacha, ni siquiera está dentro de la definición de lo revelable y proyectable. Y nunca llegará a estar en esa definición. No es que lo subconsciente pasa a ser consciente, continúa siendo subconsciente en forma constante. Estamos hablando de ese nivel. ¿Puede haber cosas que pasen del subconsciente al consciente? Sí. Pero en este caso estamos hablando de un nivel tan profundo que siempre va a estar dentro del nivel de lo subconsciente. Tomando el ejemplo de lo que está hablando el Rebbe acá, esta energía nunca va a estar dentro de la definición de lo revelable a los mundos, aquí abajo. Y como dice la frase también en el Zohar y en Hasidus, Antu Iloe kol Elohim, Stimal kol Stimin. Tú, le decimos a Dios, eres lo más elevado de lo elevado y lo más oculto de lo oculto. Es decir, que está esencialmente hablando oculto. Y el hecho de que la luz infinita, esto es lo que significa que está arriba, el hecho de que la luz infinita está abajo, sin fin, estamos hablando de un nivel espiritual que está efectivamente dentro de la definición del Gilui, de revelación, por lo menos con relación a los mundos. Puede ser revelado, no quiere decir que está siempre revelado. Y en general esto se refiere a una revelación de la esencia de Dios, es decir, que su propia esencia misma se revela él mismo, por así decir, lo que no es el caso con la luz infinita que está arriba, sin fin, sin límites, la misma idea, que incluso para sí mismo no está en forma revelada, sino que está oculta. Estos son los dos niveles del Or Ein Soif, le mailo aden ketz, le mato aden tajlis. Es decir, dicho de otra manera, no estamos hablando acá de la luz infinita como es arriba y como es abajo, sino que estamos hablando de la luz infinita de Dios en su fuente misma. En su propia fuente tiene dos expresiones. Una expresión que siempre va a estar oculta y una expresión que puede revelarse. A partir de esas dos energías divinas se proyecta efectivamente una energía divina aquí abajo revelable o una energía divina aquí abajo que no se revela. Estos dos asuntos, el hecho de que la luz infinita está arriba sin fin y abajo sin límite, en general son dos niveles que los llamamos Makif. Makif en Hasidus significa trascender, trascendental, literalmente rodear. Pero no significa que rodea y no está. Esto es una explicación larga que está en el Tanya, no es el momento ahora para toda la explicación. La cuestión es que Makif representa algo que trasciende. Existen muchos niveles de Makif, en general el Rebbe va a hablar acá de dos. Para entender lo que vamos a explicar, un breve ejemplo. La idea en el Hasidus se llama Levush y Bais. Levush es una vestimenta, una ropa. Una ropa trasciende, rodea al cuerpo, está por encima del cuerpo. Una casa también trasciende y rodea al cuerpo, pero son diferentes. La ropa está medida, por así decir, de acuerdo, una ropa bien vestida, está medida de acuerdo al cuerpo mismo, pero lo trasciende, está por encima del cuerpo. Una casa es algo mucho más grande, que puede contener incluso muchos cuerpos en su interior. No está medida la casa de acuerdo al cuerpo que va a estar ahí, sino que es algo muchísimo más amplio. Esto se llama en Hasidus Makif HaKoroif y Makif HaRochik.
el trascender, el rodear, digamos, cercano, como la ropa, cercana al cuerpo, o el rodear lejano, como la casa, que no está cercana al cuerpo, sino que es muchísimo más amplia. En los términos de Kabbalah, Makif de Or Yashar, Makif de Or Choizer. El trascender de la luz recta, directa, el trascender de la luz indirecta, que retorna. Vamos a ver. Makif de Or Yashar, esta idea de trascender de la luz recta, es un Makif Koroiv, es un trascender cercano, como la ropa, que está cerca. Y puede ser revelado, por lo menos. Como dijimos anteriormente, la luz infinita de Dios aquí abajo, sin fin, puede, por lo menos tiene potencial de ser revelado. Y Makif de Orhoizer, y el trascender de la luz infinita que retorna, se llama Makif Arrojoik en Hasidus. El trascender lejano es como una casa, que no está ni dentro de la definición de lo revelable en absoluto. Y este asunto lo vamos a entender cuando entendamos el ejemplo de captar un concepto. Como por ejemplo un maestro que enseña un concepto a sus alumnos, a su alumno. El hecho de que el alumno recibe y acepta, entiende el concepto, es decir, hay una porción del concepto y de la lógica que el alumno es capaz de recibir, esto se llama Or Pnimi, una luz interior. Es decir, es una idea que el alumno es capaz de entender, es capaz de captar, entonces el alumno la incorpora, entra dentro, como la comida que se vuelve carne de tu propia carne. Y este es la parte del concepto que el maestro enseña, que se asienta en los recipientes, por así decir, del receptor, en el intelecto del cerebro del receptor, en forma correcta y en forma de asentarse literalmente. El alumno puede decir, entiendo de lo que me están hablando. Es lógico, lo capté. Sin embargo, la profundidad del intelecto, lo que el alumno no está en condiciones de recibir, esto queda en forma de makif, queda en forma trascendental sobre su intelecto solamente, y lo rodea, por así decir. El alumno puede decir, escuché, pero no entendí. No entendí, no lo tengo, no es mío el concepto. ¿Por qué? Porque era algo tan profundo que me quedó ahí dando vueltas por la cabeza. Está ahí, algo escuché, toco de oído, como dicen. No lo tengo claro en la cabeza, pero está por ahí. Algo escuché sobre el tema. Algo te puedo repetir lo que me dijo mi maestro del tema. ¿Te lo puedo explicar? No, porque no lo entendí. Pero algo te puedo decir. Y sin embargo, ese concepto está koroiv, está cercano al receptor. Porque algo captó, algo le quedó en la cabeza. Puede repetir las palabras de su maestro, a pesar de que no las entendió. No es pnimi, pero es makif. No es interior, es trascendental. Pero está ahí dando vueltas por la cabeza. Que a pesar de que esto quedó en forma de makif, en forma trascendental sobre su intelecto, y también en forma oculta, solamente porque el alumno no puede decir yo lo entendí, entonces decimos que está entre comillas oculto. Sin embargo, es cercano al alumno, porque algo tiene de ese concepto. Porque, y acá el Rebbe lo explica en forma más clara, con el pasar del tiempo, el alumno va a entender esto también. Ese concepto que antes era tan complejo y estaba en forma de makif, trascendental, y decía, te lo puedo repetir, pero no lo entiendo. Con el pasar del tiempo el alumno va a trabajar sobre ese concepto, va a profundizar sobre ese concepto, va a tener otras herramientas para entenderlo, para decir, ahora entiendo lo que mi maestro me enseñó. No solamente lo puedo repetir, lo entiendo. Como dicen nuestros sabios la frase, hasta los 40 años una persona no logra entender las enseñanzas de su maestro. Es un concepto, no importa toda la explicación. Si es así, con el pasar del tiempo, 40 años, la persona, el alumno, va a llegar a la profundidad del concepto. Y por eso se llama makif koroiv, un trascendente cercano, como la ropa. Porque es algo cercano a la persona. Y también aquella persona que estudia un asunto y ve o siente que hay una profundidad muy grande, pero no la conoce, no sabe cuál es la profundidad, pero siente que acá efectivamente hay una profundidad muy profunda, muy grande. Este asunto profundo, a pesar de que la persona no lo sabe, sin embargo la persona ve que hay efectivamente una profundidad, o solamente siente, ni siquiera llega a verlo, pero se da cuenta que algo está pasando acá, hay algo más de lo que yo estoy viendo o entendiendo.
hay una profundidad muy grande. Esto se llama kiruv, se llama cercano, porque la persona por lo menos puede ver o puede sentir que aquí hay algo que yo no estoy captando, pero algo estoy captando, simplemente que hay una profundidad que se me escapa. Es como que intenta tomar agua, agarrar agua con las manos así abiertas y el agua se le escapa, pero algo quedó húmedo en la mano. Bien. Con el pasar del tiempo, cuando la persona sea más sabia, va a poder comprender también esa profundidad. Y esto es lo que se llama en Kabbalah Makif de Or Yashar, lo trascendental de la luz recta. Es un lenguaje en Kabbalah, el Rebbe lo puso en Hasidus también, Korov, cercano. Que a pesar de que es Makif, a pesar de que es algo trascendental, sin embargo, es una forma de trascender cercana, como la ropa. Kiruv. Está cercano al pnimius, a lo más profundo, es decir, a poder que el alumno diga, lo entendí. Algo por lo menos se revela en el momento en que la persona lo recibe. Como decíamos anteriormente, el ejemplo, quedó tu mano húmeda. Bueno, algo de agua quedó, no quedó toda el agua, se te escapó, no lo captaste, pero algo quedó. Y aquello que quedó oculto se va a poder revelar. En el ejemplo del agua no funciona porque nunca vas a volver a tener el agua que se te escapó en las manos. Pero en el concepto del intelecto, en el ejemplo del intelecto funciona. Lo recibiste, algo te quedó, te diste cuenta que hay una profundidad que no estás captando, seguí trabajando. Con el pasar del tiempo vas a llegar a entender aquello que antes no entendías. Pero un concepto que es más profundo que esto, es decir, que está totalmente oculto, que ni siquiera lo pudiste, se reveló en algo, ni siquiera una pizca del concepto, y como por ejemplo la sabiduría de Shlomo HaMelech, del rey Salomón, sobre la cual está escrito que Dios entregó sabiduría al rey Salomón cuando habló con él. Es decir, que le fue dada una comprensión suprema literalmente, lo que está por encima de la captación del resto de las criaturas. Shlomo HaMelech tenía algo que nadie más tenía, que ni siquiera se podía revelar un poquito, una pizca a los demás, y nunca iba a llegar a revelarse literalmente esos conceptos. ¿Cómo podés lidiar con ellos? Esos conceptos vienen a la persona a través de vestimentas que ocultan y tapan al concepto tal y cual es. Por ejemplo, a través de ejemplos y de hidois. Hidois son como adivinaciones, adivinanzas, etc. En donde la persona no puede hablar directamente del concepto porque es tan profundo que es imposible y nunca se va a revelar. Pero te doy un ejemplo de lo que es ese concepto. Porque a través del ejemplo podés entender algo, por lo menos, de ese concepto. Que en esos ejemplos no se ve ni se reconoce que hay jochma, que hay una sabiduría y un intelecto. Es un ejemplo nada más. Y como por ejemplo los ejemplos de Shlomo HaMelech, del rey Salomón, en Mishlei. Todo el libro de Mishlei es ejemplos. Justamente se llama Mashal, Mishlei, los ejemplos de Shlomo. Que no se ve ni se siente la increíble sabiduría de la sabiduría de Shlomo que hay en esos ejemplos. Parecen cosas muy simples. Y solamente los conocemos por los midrashim, por las explicaciones de nuestros sabios, lo que ellos revelaron con inspiración divina, un poquitito de la sabiduría que hay en esos ejemplos. Pero en los ejemplos mismos no se ve ni se siente la luz y la energía del intelecto y profundidad del pensamiento de Shlomo HaMelech, del rey Salomón. Por lo tanto, en las historias concretas de la Toira, vemos que Abraham viajó y vino y fue y salió y se casó y qué sé yo, y todas esas historias tienen secretos supremos muy profundos, mucho más profundos que las leyes de la Toira. Pero no se revela en esas historias esa profundidad espiritual. Porque es esencialmente esa energía divina que está en esas historias es algo secreto y está cerrado, por así decir, y no se revela, solamente queda en forma oculta. Es decir, que la esencia de esa energía divina, esa luz, es una luz separada, es una luz oculta, cuyo asunto es estar oculto. Entonces, ¿qué es lo que ves? Una historia, y Abraham viajó y vino y salió y entró y volvió. ¿Y a quién le importan esas historias, entre comillas, tontas? Pero el Zohar dice claramente, la persona que dice que las historias de la Toira son tontas, no tiene porción en el mundo por venir. No entendió qué es lo que está pasando. No son historias nada más. La Toira no es un libro de historias solamente. Y por eso la revelación de estas cosas, cuando se revela, es en forma de havdala, de separación. Y de ocultamiento esencialmente hablando.
Farmachterinien, el Rebbe lo pone en Yiddish, algo oculto. Todo el asunto de esa energía divina encerrada en esas historias es una energía que está esencialmente en forma separada y en forma oculta. Es decir, que para el que enseña el mashpia mismo, esto está en forma oculta y separada. Es como el subconsciente que hablábamos anteriormente. Dentro de la cabeza del maestro mismo, estas ideas salen en forma oculta, porque para él están ocultas. Ahora bien, esto se ve en términos más concretos cuando el que enseña, el mashpia, el que enseña, piensa y entiende estos conceptos, es decir, aquellos que están ocultos, él mismo pasa a comprender su propio subconsciente, por así decir. Y esto es una regla conocida, que todo concepto y sabiduría genera un agregado de luz y revelación. Cuando el que enseña, el mashpia, el maestro, piensa y se vuelve más sabio, entonces se agrega para él más luz y más revelación. Pero cuando la luz y esa revelación que se le agrega a él también está oculta esencialmente, cuando estamos hablando del subconsciente del maestro, y no se ve en absoluto, no parece igual que la revelación de los conceptos que el maestro enseña al alumno que tienen relación con el alumno. Están cuando el maestro habla para el alumno, para que el alumno entienda, y el maestro está hablando de acuerdo al nivel específico del alumno. Entonces el alumno lo acepta, lo incorpora bepnimius en su interior. Está cuando el maestro habla de asuntos que el alumno todavía no está en condiciones de entender, pero que alguna vez lo va a entender. Entonces para el alumno esto es makifa koroiv. Es algo que lo trasciende, pero es cercano a él. Va a pasar tiempo, seguí trabajando, seguí juntando herramientas, lo vas a entender. Y está el tercer nivel, cuando el maestro está hablando de su propio subconsciente. De algo que es tan pero tan profundo, incluso para el maestro está oculto, y el maestro lo piensa y lo repiensa. Esto se llama makifa rojik, el trascender lejano. El alumno no entiende nada de lo que está hablando el maestro. De repente el maestro empezó a decir cosas que no entendemos nada. No lo está diciendo el maestro, no lo está diciendo para el alumno. Lo trasciende totalmente al alumno. Es algo lejano que no lo va a entender nunca. Incluso trasciende al maestro. Pero el maestro le llegó este pensamiento a la cabeza. Porque he aquí, en la revelación de la luz intelectual, que tiene que ver con el receptor, con el alumno, cuando el maestro mismo piensa para él mismo la profundidad del asunto, esto es koroi velamekabel, esto es algo cercano al receptor. El maestro está pensando, ¿qué otra profundidad le puedo dar a mi alumno? Ya le di algo que él entendió. Le quiero llevar al próximo nivel. Quiero que suba, que se eleve. Entonces le dice algo el maestro al alumno, que el alumno se queda mirando. ¿Y esto? ¿Cómo es? ¿De dónde salió? No lo entiendo. Ya lo vas a entender. Paciencia. Esto es Makifak Koroiv. Es algo cercano al alumno. El maestro pensó algo más profundo de lo que el alumno está en condiciones de entender en ese momento. Se lo dio y el alumno se quedó mareado, pensando. Que a pesar de que esto surge, de que el maestro piensa para él mismo en su propia profundidad, qué más le puede dar al alumno, pero va a quedar en forma de makif, trascendental, sin embargo, de esa idea y de esos conceptos nuevos que el maestro pensó para sí mismo, después algo se puede revelar para el alumno, de acuerdo al nivel del alumno. Y en general la esencia de esa energía divina está en forma cercana al alumno, porque es una proyección del maestro hacia el alumno. El maestro la puede producir y decirle al alumno tal y cual cosa. Es decir, en general, esa energía divina, o ese concepto que el maestro le enseña al alumno, en las palabras del Rebbe es Tnua de Amshacha Vizgalus. Es interesante el lenguaje. Es un movimiento de proyección y revelación. Es algo que parte del maestro hacia el alumno, cuyo objetivo es que en algún momento se revele. ¿Ahora está revelado? No. El alumno no lo entiende, lo trasciende. Pero en algún momento se va a revelar. Por lo tanto, todo lo que se revela en este asunto en el maestro mismo, a pesar de que esto es lo que el maestro piensa para sí mismo, y también como es para sí mismo
el maestro lo piensa con una profundidad enorme. Sin embargo, por cuanto en general esa energía intelectual es en un movimiento, es en forma de proyección y revelación, entonces se proyecta efectivamente y se revela en el alumno. Pero con los conceptos más profundos, que no son ni siquiera relacionados con el receptor, no tienen nada que ver con el receptor, están totalmente ocultos esencialmente hablando. Y si es así, en general esa energía es betnua de salmus, en un movimiento de ocultamiento. Puede ser que el maestro verbalice algo, pero el alumno no entiende nada de lo que está hablando el maestro. No es para él. Todo lo que el maestro piensa en este contexto, a pesar de que lo capta, y es en general una energía de tnua de salmus, en movimiento de ocultamiento. Y también lo que se revela para él, para el maestro mismo, es en forma de nivdal, separado y oculto en sí mismo. El maestro tampoco necesariamente entiende toda la profundidad y no sabe de qué se trata. Este es el final del capítulo 16.